el taller 9, pero quizás el taller 10, nivel 10, mejor dicho, pueda verlo como una retroalimentación en tanto marco teórico, ¿no? Porque finalmente va a ser parte de la tesis. Bien, es decir, ¿qué tanto se pudo haber alcanzado que la teoría haya hecho de verdad práctica o no sirvió de nada la teoría? ¿No? Porque también hay que ser franco con eso, ¿no? Ya, esta es pues, esa charla que está asociada a teorías de la arquitectura, ¿no? En realidad no es tanto teorías de la arquitectura como lo ven los históricos, ¿no? Sino teorías del objeto arquitectónico, nada más, ¿sí? Así es que esa es la primera anotación que debiera hacer. ¿En qué consiste esta charla? Pues consiste en eso, en señalar tópicos, ¿no? En primera instancia, tiene el fin de demostrar, ¿ya? Este principio, los filósofos no han hecho nada más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo, ¿sí? Eso a mí me parece importante, bueno, le dice Marx, ¿no? Pero me parece importante en tanto crítica, ¿no? Porque claro, lo que hace acá Marx es infundar su teoría materialista en tanto los filósofos dice que solamente interpretan el mundo de distintos modos y que por ende, por inferencia, no lo transforman, solo lo interpretan, ¿sí? Diría yo que la crítica a esto es que, ¿sí? ¿Y cómo vamos a transformarlo si es que acaso no lo interpretamos, ¿no? Eh, en alguna charla que hacía yo como que me invitaban en este año, ¿no? Yo tengo una posición teórica, lógicamente académica, ¿no? Que es lo que me dedico más en la actualidad, y de pronto hubo un comentario sobre para qué darle tanto vueltas a la teoría si al final lo que queremos es hacer, ¿no? La misma situación de esto, ¿no? Y entonces la respuesta es, bien, ¿para qué sirve la utopía? ¿No? La utopía es utopía porque es inalcanzable, ¿sí? La pregunta sería, ¿qué tanta utilidad tendría la utopía? Eh, y yo diría ahí que la utilidad de la utopía está determinada porque nos permite, al tener un objeto inalcanzable, tener el deseo o no de alcanzarlo, ¿no? Pero ahí ya emerge una necesidad. Ya no estamos estancados, sino es que ya de manera consciente me quedo parado ahí o decido ir pasos adelante hacia la utopía, ¿no? La utopía, por lo tanto, es motor de movimiento, es motor para hacer y pensar, ¿no? Para transformar, ¿no? Porque la transformación sí lo hace el ser humano a través de actividades materiales, que es el producto arquitectónico en sí mismo, pero sin teoría, lógicamente, no se puede hacer nada, ¿ya? No se puede caminar. Entonces, este refrán no es para seguir a rajatabla esto, sino entender que la teorización sirve para eso, ¿no? Sirve para enseñarle al mundo cómo están caminando, ¿no? Y hacia dónde deben caminar ya será decisión de ellos, ¿sí? Bien, y digo los filósofos porque teorizar, un buen teórico que teoriza debiera llegar inevitablemente a la filosofía, ¿no? La pregunta es, entonces, ¿qué es la arquitectura? Claro, yo si tengo un objetivo, mi objetivo debiera ser preguntarme qué es la arquitectura, ¿sí? Si yo no sé qué es la arquitectura, entonces, ¿cómo haría la arquitectura? ¿No? Esa es la siguiente pregunta, ¿no? Y ahí donde viene mi necesidad. Yo desde que era estudiante siempre preguntaba a mis profesores, ¿y qué hace a la arquitectura buena? ¿No? O en otras palabras, ¿qué es la buena arquitectura? ¿No? Y sucede que hay múltiples respuestas que nosotros nos podríamos elucubrar y que podría tener distintas distinciones y que efectivamente las hay publicadas en distintos autores y un poco mi esfuerzo ha sido reunirlas para entenderla de algún modo, ¿sí?
sobre qué es la arquitectura, yo no voy a dar mi posición personal estrictamente, sino una parte es mi posición, una tesis mía, y otras son tesis de otros. Lo importante acá es que esta como primera tesis, ¿no? Es que la arquitectura, básicamente las respuestas a esta pregunta están asociadas a tres tipos. Una respuesta ontológica, el por qué es la arquitectura, ¿sí? ¿Por qué es así la arquitectura, ¿no? O por qué debiera ser así. Una segunda respuesta es argumentativa. ¿Cómo es la arquitectura, ¿no? O en su defecto, ¿para qué es la arquitectura, ¿no? También es una respuesta argumentativa, ¿no? Hay muchos arquitectos que dicen la arquitectura es para esto, ¿no? Si no cumple ese para esto, no es arquitectónico, ¿no? Y ahí eso deriva en la utilidad, ¿no? Luego, el tercer nivel de respuesta está asociado a los componentes. La arquitectura es cuando un objeto tiene estas cosas, ¿sí? Si ese objeto no tiene esas cosas, no es arquitectura, ¿no? Voy a ponerlo a un nivel de animales. Si el perro, ya, por ejemplo, no tiene orejas largas, no es peludo, ¿sí? Y no cumple tales propiedades físicas, no es de tal raza, ¿no? Entonces es una definición, ¿no? Si yo me preguntara, por ejemplo, ¿qué es un Doberman versus qué es un Cocker? O qué es un gato, ¿no? Versus una jirafa, es muy probable que lleguemos a distinciones similares a la que estoy diciéndoles, o distinciones ontológicas, quizás de que es así por estas razones que lo originan así, ¿no? Que muchas veces están más derivadas al humano que al animal en sí. Bien, pero volviendo al objeto arquitectónico, ya nosotros tenemos acá 5 tipos de respuestas. La respuesta del qué es la arquitectura desde el primer punto, yo lo domino dialéctica 1 en cuanto a la relación arquitecto-edificio, ¿ya? Dialéctica 2 en cuanto a la relación edificio-ciudad. Luego tengo la teorización en la argumentación como parte de la respuesta 2 y como parte de la respuesta 3 en realidad en dos aspectos, de sus partes físicas y de su naturaleza como proyecto. ¿Sí? Esos son los 5 tópicos que en realidad empiezo yo a digerir acá. El tópico 1 sobre la arquitectura y el arquitecto, ¿sí? Es preguntarse, lógicamente, por eso es dialéctica, ¿no? Si existe el arquitecto, existe el no arquitecto, ¿sí? Yo creo que eso es factible, ¿no? Le Corbusier no estudió arquitectura. Estrictamente, desde un punto de vista nominalista, Le Corbusier no es arquitecto, ¿sí? Pero desde el punto de vista cualitativo, Le Corbusier sí lo es, porque hace arquitectura. Entonces la primera pregunta es, bien, ¿el arquitecto es aquel que hace arquitectura, ¿no? O es cualquier ser humano, incluyendo arquitecto o no arquitecto, que hace arquitectura, ¿no? Esa es una de las discusiones de tantas que empieza a haber también en los tantos libros que se pueden ir leyendo sobre teoría arquitectónica. Y lo otro es, bien, si yo tengo la arquitectura, ¿sí? ¿Qué hacen los arquitectos? Es lógico que por lo tanto hayan gente que haga no arquitectura, ¿no? Así de manera general, o sea, si existe el mundo de la arquitectura, existe el mundo de la no arquitectura. Aquello que muchas veces es criticado, ¿no? Hay edificios y edificios, dicen algunos, ¿no? En pocas palabras, hay objetos que obtienen condición arquitectónica y otros que no, ¿sí? Y muchas veces empiezan así y luego empiezan en su divagaje hacia saber, bien, entonces, ¿qué es la arquitectura? ¿No? Otra vez volvemos a la pregunta. La arquitectura depende del arquitecto. Si el arquitecto es el que arquitecturizó el objeto, sí, ¿no? Pero no depende del título de arquitecto, porque tenemos pruebas, Tadabando, ¿no? Por ejemplo, para añadir otro más en la lista, que no necesariamente ha estudiado arquitectura y sin embargo la funge de arquitecto, ¿sí? Bien, entonces ahí puede haber mucha discusión que no lo voy a profundizar, pero podríamos decir que si la arquitectura es una condición, ¿ya?, del edificio, ¿sí?
Entonces, el edificio es el todo, la arquitectura y la no arquitectura, y la arquitectura es condición especial del edificio, ¿no? Por lo tanto, no tenemos tanto un arquitecto o un no arquitecto, tenemos creadores, ¿eh? Tenemos creadores que hacen objetos creados, feos o no, no importa, ¿ya? Lo importante es que hacen objetos creados y que este creador es algo así como un dios de ese objeto que creó, ¿ya? Que en síntesis se podría decir es un tutor y un tutorado. Yo soy el tutor de ese objeto inanimado que necesita de mí para ser arquitectónico, ¿no? Entonces, desde ese sistema se puede establecer que yo como tutorado, como tutor, como profesor, como docente, como ente iluminado, vamos a decirlo así, por lo tanto tengo la responsabilidad de ser consciente de mi arquitectura y ser consciente para qué sirve mi arquitectura, ser consciente de sí en sí y para sí, ¿no? Estos niveles de conciencia de arquitectura permitirá que el objeto tutorado, en este caso el edificio, pueda adquirir lo que yo desee hacer, ¿sí? Este es muy contemporáneo en el aspecto de que la arquitectura contemporánea se juzga y se critica, según José María Montaner, cuando lo metafórico que se señaló en el objeto arquitectónico se aproxima al objeto edificado, ¿sí? Bien, sin embargo, vale la pena indicar, el objeto tutorado y el tutor son simplemente medios, no son fines en sí mismos. Eh, acá hay una gran complejidad también, pero vamos a decirlo así simplemente. La dignidad humana está asociado en que el humano sea fin y no medio. Es decir, yo no puedo usar a un ser humano para yo obtener mis objetivos, ¿ya? Bien, pero en este caso la pregunta es, ¿quién es el fin? El objeto arquitectónico no es finalidad, por lo tanto, sino es el medio en donde el fin es el usuario, ¿sí? El que va a habitar el proyecto, que lo va a tocar, ¿no? Y el tutor, que en este caso sería el diseñador, ¿ya? Tampoco es fin. Yo no hago un diseño porque yo voy a vivir ahí, ¿no? Sino yo hago un diseño porque va a haber gente que va a vivir ahí y no necesariamente yo voy a estar ahí, ¿no? Bien, si no se arma la anarquía, ¿no? Entonces yo tengo la arquitectura, tengo al arquitecto y tengo el usuario y la sociedad, ¿no? Eh, Eso no vale la pena tanto colocarlo, pero entre ellos tres están los proyectos, ¿no? La condición arquitectónica, por lo tanto, está cuando el arquitecto hace síntesis con el usuario y entre ellos dos logran comprender o logran permitir hacer la arquitectura a través de proyectos, ¿no? El proyecto es el medio, por lo tanto, para trascender desde esto que he llamado lo infraestructural del arquitecto y el usuario hacia el objeto arquitectónico o viceversa, ¿sí? Bien, entonces, este es un primer sistema que se puede extraer de distintos libros, ¿no? Distintos libros, valdría la pena citar a varios, pero por lo menos hasta ahí vamos, ¿sí? Eh, para que el edificio sea digno, ¿ya? Y tenga condición de arquitectura, por lo tanto debe adquirir rol, ¿no? Si el edificio no adquiere el rol, ¿ya? Por lo tanto no tiene función de ser, ¿no? Si no tenemos función de ser, no vale la pena que exista, ¿no? Por lo menos de esa perspectiva. Es decir, si a mí se me ocurre ahorita construir en un lote baldío un edificio que no le sirve a nadie, no sirve, por lo tanto, no adquiere condición arquitectónica. Son esos conceptos que denominan elefante blanco, ¿no? Bien, la dialéctica 2 es una dialéctica que está en construcción en realidad, ¿sí? Es derivado del concepto de arquitecto edificio y esta es una tesis personal, ¿ya? El edificio ciudad, la dialéctica de edificio ciudad está asociado al individuo en primero. El individuo, vamos a hacer el ensayo mental de que está en un estado natural, ¿no? Pues habita solo, y después se cruza con un individuo 2 y deciden milagrosamente en una conversación hacer sociedad, ¿sí? Deciden vivir en sociedad. Bien, cuando deciden vivir en sociedad hay por lo tanto
un abandono de libertad, vamos a decirlo así, natural, para adquirir otro tipo de libertad, que es libertad civil, ¿no? Eh, la politeia, ¿no? O sea, empieza a haber política, por lo tanto. El individuo cuando se junta con otro individuo, inmediatamente conforma la sociedad, ¿sí? No vamos a hablar de escala de sociedad acá, lo importante es que conforma una sociedad, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver eso con la arquitectura, no? Es que el individuo cuando se conforma como sociedad, inmediatamente decide cómo deben ser los valores, cómo debe ser la libertad, cómo debe ser la moral, cómo debe ser la ética, ¿no? Y decide, por lo tanto, el ser humano es así. Así debiera ser el ser humano. El ser humano debe creer en Dios. El ser humano debe respetar la vida del otro y no debe asesinarlo. ¿Sí? Bien. ¿Qué tanto tiene eso de relación con la arquitectura? ¿No? Yo diría que bastante, ¿no? Si el creador, volviendo al primero, ¿no? Hace a imagen y semejanza a su objeto, así como un Dios supuestamente nos hizo a nosotros, ¿ya? Por lo tanto, le inyecta a este creador razón y lenguaje, es decir, le inyecta valores, grados de libertad, moral, condiciones morales o éticas a su objeto arquitectónico, ¿sí? Y dado que vive en sociedad, la arquitectura, por lo tanto, vive en condición urbana, ¿sí? La arquitectura es arquitectura en tanto está adecuadamente emplazado en su contexto, por lo tanto, ¿sí? Eh, el ser humano, porque es inevitable, ¿no? Antes, por ejemplo, si yo cuestionara a Dios, ya estuviera en la hoguera, seguramente me hubiesen calcinado, ¿no? Torturado, N cosas. Pero ahora, como que se puede decir, ¿no? Entonces, los momentos cambian. Sí, los momentos hacen que uno pueda comentar de manera distinta, ¿no? También depende del lugar, porque si yo voy actualmente a un lugar X en donde todavía está instalada la Santa Inquisición, pues me matan, ¿no? Pero también depende de la naturaleza del lugar, ¿sí? Perdón, depende de la naturaleza ontológica, ¿no? O sea, depende de que yo mismo dude, en este caso, de algunas creencias o no, ¿sí? Entonces, yo puedo dudar, y si estuviera en el siglo XIV, no es el momento apropiado para que mis creencias quizás salgan a la palabra pública, si es que valoro mi vida, ¿no? En ese momento, en ese lugar, ¿no? Pero quizás ese yo mantendría su idea, así como lo hizo Galileo en su momento, ¿no? Para que aún en sus juicios hasta los 60 años, no inclinar o no declinar en su posición sobre la ciencia que estaba formulando. ¿Sí? Bien, eso tiene mucho que ver con la arquitectura, voy a insistir, porque en la arquitectura hay autores que han dicho, esto de acá se llama Genius Loci, esto de acá se llama Seisget y esto de acá se llama Dasein, ¿no? El Genius Loci y el Seisget sí son escritos y están en tratados de arquitectura, ¿no? El espíritu del lugar, el espíritu del momento, y el Dasein, más bien yo lo he agregado como una especie, ¿no? De trauma existencial hacia el objeto arquitectónico, porque si no tiene razón de ser en la ciudad, es decir, si no tiene rol, no sirve, ¿no? ¿Sí? En la misma analogía de antes del ser humano con otro ser humano, el edificio con otro edificio no solamente conforma el concepto de ciudad o el concepto de espacio entre edificios, perdón, ¿sí? Como puede ser el grupo en los seres humanos, sino que conforma el concepto de ciudad. ¿Por qué? Porque inmediatamente el edificio, al estar con otro edificio, tiene espacio interior y tiene espacio exterior, ¿sí? Inmediatamente, cuando tengo un espacio exterior, tengo un entorno habitable y un entorno no habitable. Un entorno que ya escapa del entorno inmediato del edificio. Es lo natural, es lo, por ejemplo, el cielo, por ejemplo, lo que está allá, ¿no? En este sistema ya se conforma el concepto de ciudad. Si mi edificio no logra controlar el entorno no habitable, o sea, el espacio exterior con el espacio interior, para hacer todo un diseño, ¿no? Por lo tanto, y no haga ciudad, no es arquitectura, ¿sí? Entonces, el edificio, cuando se considera lo humano en él, es arquitectónico, y cuando la ciudad se considera lo humano en él, es urbano, ¿sí? Bien, ese es entonces una aproximación, ¿sí? No sé si hasta hay alguna duda, por favor.
¿Podría retroceder en la diapositiva anterior algún tiempo? Sí, perdón, dejé de compartir. Un ratito. Esta, ¿ya? Bien, vamos entonces a lo siguiente. La teorización en la argumentación, ¿sí? Esto de acá es otro paquete de cómo se va sustentando el diseño arquitectónico, ¿ya? A ver, un ratito. Ya, está bien. ¿En qué consiste? ¿Sí? Lo que pasa es que vienen arquitectos como Toyo Ito, voy a mencionar un caso, no es el único, Lacatón, perdón, y Basal, el Pritzker de este año tiene su manera de hacer su arquitectura, ¿sí? Eh, Toyo Ito tiene su manera, Rinkuljas tiene su manera, Le Corbusier tuvo su manera, ¿ya? Y ellos lo que hacen son experiencias teóricas, perdón, ¿sí? Su arquitectura misma es una exploración teórica, algo así como un empirismo, ¿sí? Así es que ya no es tanto un idealismo como lo puede haber hecho Bruno Sevi, como lo puede haber hecho Antón Capitel o José María Montaner, o el mismo Kulka con sus escritos sobre las teorizaciones de arquitectura, ¿sí? Pero vamos a entrar como ejemplo a Toyo Ito, no siendo el único, ¿no? Toyo Ito parte, ¿no?, de una arquitectura que busca entender el objeto arquitectónico desde la modernidad, ¿sí? Él propiamente tiene un precedente de conciencia. Soy consciente de que estos son mis maestros y que Kosuo Shinohara me hizo entender la luz en el espacio, ¿sí? De que Kojinori Kikutake me hizo entender que la arquitectura es arquitectónico cuando tiene movimiento, y de Arata y Sosaki que siempre hay que buscar una exploración, una innovación, ¿sí? Por lo tanto, ¿por qué debiera hacer la modernidad como lo hace la modernidad? Aún siendo yo un fanático de Le Corbusier, ¿no? Aún siendo yo un fanático de Aldo Van Eyck, como Toyo Ito lo ha dicho en bastantes conferencias, en bastantes escrituras, ¿no? Así es que ahí es muy importante luego cómo Toyo Ito va rompiendo a sí mismo sus estereotipos para empezar a explorar una nueva arquitectura que cada vez se acerca a lo que él luego empieza a teorizar, ¿sí? No sé si hasta ahí queda alguna duda, por favor. Bien, ¿qué es lo que pasa entonces? Lo que dice Toyo Ito es básicamente una crítica, ¿no? Ya, si la arquitectura antes de la moderna era una arquitectura de artesanos, ¿sí? En donde si yo iba a la casa de mi amiga, por ejemplo, tenía una puerta con una chapa diseñada especialmente para esa casa, especialmente para esa puerta, y si luego iba a la casa de mi amigo o de mi otra amiga, ¿no? Tenía otra chapa, tenía otra puerta. Básicamente lo que hace Le Corbusier es industrializar la arquitectura en cuanto a elementos pequeños, ¿sí? Como puede ser la chapa, como puede ser la puerta, como puede ser el vano, ¿sí? Empieza por lo tanto a crear módulos y es ahí donde empieza a tener más criterio esta máquina para habitar, ¿sí? Eso es lo que dice Le Corbusier, la vivienda es una máquina para habitar en todos sus sentidos, en el sentido de industrialización y en el sentido de que debe ser funcionalista, ¿sí? Estrictamente Le Corbusier es maquinista, ¿no? Maquinicista, perdón, ¿no? Pero lo que viene después, Toyo Ito, es bien, claro, eso fue en los años de Le Corbusier. ¿Por qué en los años actuales, entre paréntesis, 1986, ¿sí? Debe pensarse en la máquina, cuando ahora ya existe, sabemos que no todo funciona por la máquina, sino funciona por el microchip, ¿sí? Bien, ese es un buen detalle de parte de Toyo Ito. Digo que es un pretexto porque no parece tener una teorización, pero me parece importante sí en el aspecto de la crítica que le hace al símbolo modernista para poder empezar a hacer su símbolo. Bien, si la arquitectura se pasó a ser industrializada, porque Le Corbusier además era un fanático aférrimo de Henry Ford, ¿sí?
valdrá la pena, por lo tanto, debatir los orígenes. Entonces, la arquitectura no es máquina, porque el ser humano no es máquina. Yo podría decir luego que el ser humano sí es máquina, pero vamos a asumir la postura de Toyo Ito nada más. Por lo tanto, el ser humano es anami, ¿no? Es experiencias, ¿sí? El anami es una experiencia de ver caer la flor de sakura, ¿no? De los árboles, sucede muy bien. Y Toyo Ito, bueno, lo toma con pretexto otra vez y dice que, ¿sí? A partir de estos límites, ¿sí? Se da la arquitectura, porque tengo un espacio y otro espacio, pero además tengo un espacio conformado por todos estos árboles con el pasaje físico, ¿no? Es decir, hay flujos, ¿no? Bien, con este concepto de Anami, lo que hace Toyo Ito es empezar a explorar su arquitectura y crea una de sus primeras obras reconocidas, que es la arquitectura, el edificio de los vientos, ¿sí? Esto de acá es importante porque es un edificio muy high-tech, ¿no? Es un edificio que busca mucho la utilización de las tecnologías y luego hace esto que es esta casa, no recuerdo muy bien. Sé que está asociada con el huevo, ¿ya? Y supongo que, pues, que es la casa del huevo, pero no es tanto por la forma en sí, que además es inusual, pero lo que hace acá Toyo Ito es transparentar la piel. ¿Por qué? Porque el que está afuera puede ver la tele del que está dentro. Y eso para mí es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque lo que empieza a hacer Toyo Ito es, vamos a retomar, el Nanami, ¿sí? Acá está el Nanami, porque yo estando afuera puedo verlo de adentro como si cayera la flor de Sakura, y acá igual. El velo, entonces, es parte importante de la arquitectura. Eh, Hace una crítica al nomadismo, ¿sí? O sea, mejor dicho, adopta el nomadismo, ¿sí? Y hace una crítica de la ciudad como si esta fuera nómada, ¿no? Y por lo tanto empieza a basarse en Aldo Van Gogh, en Constance, en Debrock, ¿no? Para poder hacer su nueva arquitectura, ¿no? Estos son trazos de Constance con el situacionismo y esta es una arquitectura de él, el restaurante Nómada, ¿ya? De Toyo Ito, es otra de sus arquitecturas que marca un hito en él mismo, como una experiencia de exploración teórica. Sin embargo, en ese mismo año, ya es muy importante lo que hace acá con la chica nómada. Esta es una exposición de arquitectura, ¿no? Lo que hace en esta exposición de arquitectura, entiendo yo, esto no lo hice Toyo Ito, eso yo lo busco como un contexto en esos mismos años, está Bali Export y está Yoko Ono, ¿no? Bali Export, lógicamente, feminista, ¿no? Muy bacán, además, todo su performance, ¿sí? Valdría la pena estudiarla por sí sola. Y Yoko Ono, creo que todos sabemos un poco más de su historia, separó los Beatles, ¿no? Pero sobre todo quiero rescatar que es hija de militares japoneses, ¿sí? En ese contexto de hija de militares japoneses me parece muy importante todo lo que ha hecho a nivel global, ¿sí? Por más que, como lo quieran cualificar, ¿no? Pero me parece importante que, porque viene de una sociedad, además, que mucho la restringía, ¿sí? Básicamente acá está la representación de ellas dos. Toyo Ito dice que el ser humano, incluso del modernismo, no es el mismo ser humano de ahora, ¿no? El ser humano modernista de ahora, el ser humano contemporáneo, el de ahora, es un ser humano independiente. Es más, es un ser humano femenino, ¿sí? Es un ser humano que no necesita casarse, ¿sí? Puede desarrollarse por sí solo, o sea, tiende al individualismo. Esto me parece que es fundamental y es por eso que luego diseña la casa nómada, ¿no? La casa nómada es simplemente mobileros nómadas, cuyos antecedentes también, Toyo Ito se ha basado, esto lo pone en croquis, ¿no? Tiene antecedentes como la de Michael Webb, como la de Rainer Bajan, ¿no? Para finalmente él hacer su casa nómada asociado a, por ejemplo, el vehículo almohada o el vehículo así transportable, ¿no? Bien bacán. Entonces con eso, luego Toyo Ito hace su proyecto de la casa nómada, ¿sí? Bien,
Toyo Ito en esta exploración, por lo tanto, pasa de hormigón, superficialidad, levedad, inmaterialidad, a decir que la arquitectura es espacio sin profundidad, ¿no? En adelante empieza a hacer esa búsqueda de arquitectura sin profundidad, ¿no? A tal punto que al final llega a una síntesis. La arquitectura debe ser nómada, ¿sí? Luego pasó a que la arquitectura debe ser líquida y finalmente llegó a que la arquitectura debe tener los límites difusos, ¿sí? Esa es la teoría previa para que luego haga la mediateca de Sendai, ¿sí? La mediateca de Sendai es eso porque tiene todos estos previos en sus proyectos y en los escritos que en el camino ha ido haciendo Toyo Ito. Sin embargo, no es lo único, porque yo puedo tener la idea de la arquitectura de los límites difusos como un objeto arquitectónico, pero también puedo tener la arquitectura de construcción del vacío de Ren Koolhaas, el in-between de Aldo van Eyck, la arquitectura radical asociado con la teoría urbana radical, ¿sí? La arquitectura sostenible, ¿no? La arquitectura sensorial, ¿no? Ahí está más Payasmá, la arquitectura antroposófica, ¿sí? La arquitectura geofílica, la neuroarquitectura, entre otros, ¿no? Que finalmente a nosotros nos podría decir de esta manera, yo argumento mi arquitectura para poder hacer así mi arquitectura, pero argumento el proceso, ¿no? No argumento el fin. Eso considero que es lo esencial. El tópico número 3, ¿no? Asociado a la respuesta 2 de qué es la arquitectura, es una respuesta argumentativa, de argumentar el proceso. Por lo tanto, es una respuesta simbólica y metafórica de la arquitectura. Es, por lo tanto, entender a la arquitectura como un arte contemporáneo, la arquitectura como performance, ¿sí? Yo considero que eso va siendo muy importante. Luego de sus partes físicas, ya la arquitectura, creo que todos nos han enseñado a Vitruvio. Algunos dicen que es uno de los pocos tratados que realmente son arquitectura. Y yo diría, bueno, sí, ¿no? Él sustenta finitas, utilitas, venustas. Y luego viene Paul Valéry y dice, no todo objeto es arquitectura. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un libro que tiene finitas, utilitas y venustas, ¿no? Tiene estructura, porque si no el libro sería un coágulo. Tendría utilitas porque me sirve ese libro, ¿sí? Y es bello en sí mismo. Y eso no lo hace arquitectónico, ¿sí? Él dice en esta crítica, ¿no? Sobre Eupalinos o el arquitecto, en realidad una crítica a Vitruvio, muy importante, que sirve por lo tanto para resolver entonces qué es el objeto arquitectónico, ¿no? O para reflexionar por lo menos. A partir de esas dos lecturas yo puedo llegar a la conclusión de que bien, yo puedo tener partes, ¿sí? Perdón, pensé que había otras cosas más. Yo puedo tener partes, el basamento, el cuerpo y el remate, ¿sí? Yo puedo tener todo esto. Si nosotros hacemos un recuento histórico de todo, todo tiene lo mismo. Es decir, todo tiene partes, ¿no? Toda buena arquitectura tiene un remate, toda buena arquitectura tiene un cuerpo, toda buena arquitectura tiene una base, ¿sí? Ya, está bien, Miguel, sale, gracias. Me voy a apurar un poquito entonces. Por lo tanto, toda buena arquitectura debe tener esos componentes porque si no, no lo es. Por más que hayamos aplicado todo lo demás, toda mi argumentación sea bien chévere, un Toyo Ito argumentativo, si al final no tiene estas partes, no es arquitectura buena, ¿sí? Bien. Y eso lo podemos ver en varias partes, ¿no? Por ejemplo, lo puedo ver acá también, ¿no? El remate es el cielo en este caso, y eso tiene una explicación muy artística también, desde la modernidad artística hasta la contemporaneidad. Estoy seguro que si han llevado con Patricia Siriani, arte y arquitectura, me pueden entender eso, ¿sí? El cielo se vuelve parte del remate o simplemente se construye el remate, ¿ya? Tengo un basamento, tengo un cuerpo, el cuerpo se puede ser etéreo, el cuerpo puede ser virtual, el cuerpo puede ser cerrado, convexo, macizo, en fin, ¿no? Cada arquitecto sigue respetando eso, que es muy vitruviano, que es muy Valéry, ¿no? Además, ¿sí? Y por lo tanto podríamos llegar ahí a una tesis adicional.
y ninguno es excepción, ¿no? Ninguno es excepción. Ni Malakowski, ni los que hicieron las iglesias románicas, ni Siriani. Bueno, ni Barcal ni Cruz. ¿Sí? Finalmente, el tópico número 5 es el tópico del objeto arquitectónico desde su naturaleza como proyecto. ¿Sí? Los arquitectos partimos una idea, pasamos a un pre-anteproyecto, un layout, pasamos al anteproyecto, al proyecto, a la construcción y finalmente al uso. El layout es algo que nos piden bastantes clientes, ¿ah? El layout es algo que nos pueden decir, ya, ¿sabes qué? Preséntame en 3, 4 días tu layout, ¿no? Ya, es un pre-anteproyecto si le dicen eso. Pensar está acá. Pensar es idea, anteproyecto, proyecto, ¿no? Todo eso es pensar, ¿sí? Luego tengo construcción. Construye el proyecto y luego el uso es habitar el proyecto y este es muy heideggeriano, ¿sí? Pienso, construyo, habito, debiera ser la secuencia lógica. Si yo uso y luego construyo y luego pienso, ya no es objeto arquitectónico. ¿Me dejo entender? Es decir, invado, pongo mis esteras, construyo mi casa como se me da la gana y luego pienso por qué no tengo sol en las mañanas, ¿no? Eso ya de por sí, si considero esto de aspecto arquitectónico, ya no es arquitectónico, ¿no? Si yo construyo y luego pienso, tengo la seguridad que ustedes comprenderán de que eso tampoco es arquitectónico, ¿no? Porque es construir sin planos. Antes se construía sin planos, yo diría que no, porque siempre se está encontrando evidencia de planos muy antiguos, ¿no? Aunque sea para construir, por ejemplo, los moldes de lo que conformaban el cuerpo de las columnas en el Partenón. Se han encontrado planos de eso, ¿sí? Y luego habito, o sea, vamos a decirlo así, que una cuestión es que deba seguir este proceso, si no deja de ser arquitectónico. Y este proceso tiene este proceso interior. Yo no puedo hacer el proyecto sin idear primero. Y yo no puedo hacer el proyecto si antes tener el Arquitecto, anteproyecto. Sí. la pantalla estaba en verde. Ahora, ¿cómo está? Ya ahora se ve. Ah, ya. Gracias, gracias. Entonces, yo tengo acá el croquis, ¿sí? Que me va a acompañar. Ese es el agregado, por eso había puesto el anterior. Me va a acompañar todo el proceso de idea a construcción, ¿sí? Para mí es distinto el croquis con el boceto, ¿ah? Esa es una discusión, pero que luego les comentaré. El CAC estará desde acá. No quiere decir que el CAC existe solamente hasta cierto proceso. El CAC para mí está en todo el proceso, ¿sí? Luego viene el BIM. El BIM está desde el proyecto y luego viene el boceto, que en realidad es la diferencia con el croquis en tanto ya está hecho, ¿sí? Luego yo le agregué acá el proceso de reconstrucción, que también va siendo muy importante, ¿no? O sea, hay un proceso de ampliación. Acá está Lacatón y Basal, por ejemplo, ¿sí? Eso va siendo muy importante, ¿ya? Sí, a ver, efectivamente, digamos, esa línea de proceso que has realizado, ¿no? Abarca desde la parte de la idea hasta ya la materialización de la edificación. En todo ese proceso, obviamente, que es fundamental el tema de conceptualizar el edificio, ¿no? Entonces, básicamente para los que están en taller 10, ¿no? Con toda esta tecnificación que uno tiene que tener ya para elaborar ya un objeto arquitectónico donde pueda habitar una persona, el tema de las, digamos, instalaciones o adiciones que tiene que tener para que esto funcione, ¿no? Debería, ya debería aparecer desde la conceptualización, o es un proceso que tal vez debería aparecer después, o cuál sería el peso que uno podría tener en la etapa del conceptual, ¿no? ¿Dónde crees tú que debería aparecer o debería ser parte del conocimiento del arquitecto para que enriquezca su propuesta? La parte de instalaciones. Si uno es consciente del proceso, por lo menos lo último, ¿no? Y vuelvo a insistir, por eso lo pongo como un tópico teórico, ¿no? Está desde el principio, ¿no? O sea, está desde la idea, ¿no? Solo que lo desarrollamos
estrictamente o de manera más consciente, por decirlo así, el proyecto, ¿no? Sin embargo, el croquis, la idea, por eso eran todo un sistema del pensar, ¿no? Incluye el anteproyecto y el proyecto. Yo no podría hacer mi idea sin pensar en el proyecto, ¿no? Y eso a mí me parece fundamental, ¿no? A veces, digo yo, nos mal acostumbramos a solo hacer la arquitectura sin pensar en las instalaciones. Y creo que ese es un mal hábito, ¿no? Porque después cuando queremos pensar en las instalaciones, no sale. Y viene la necesidad de replantear. En el fondo del replanteo, ¿no? En el fondo del replanteo es regresar a la idea, ¿no? Para retornar al proyecto, ¿no? Así es que, por eso que todo pertenece a un sistema, por lo menos en esa manera como lo he estructurado, ¿no? Y una vez que todo está cerrado, ya se pasa en la construcción. Sin embargo, la construcción no quiere decir tampoco que luego se pase al proyecto, ¿no? O sea, hay muchas cosas ahí. Finalmente, todo es un gran sistema, a lo que voy. Porque el mismo uso puede significar que falló la arquitectura, ¿no? Por más bien que se haya pensado, ¿no? ¿Cómo vamos con los proyectos la próxima semana? Arquitecto, disculpe, una consulta. Sí, Diego. Siento que en la primera parte de su exposición estaba tomando una aproximación un poco más, ligeramente más moderna al inicio, con la explicación esto de esta idea de las utopías, ¿no? De a dónde deberíamos apuntar quizás. Sin embargo, esta idea, a mi parecer, se ha trastocado bastante, bueno, bastante en un tema casi individualista, ¿no? Hoy en día la sociedad es bastante individual. Entonces, ¿cómo podría reaccionar un arquitecto respecto de esta realidad a la que estamos enfrentando, ¿no? En que los espacios generalmente se usan para proyectos, digamos, que inciten al consumo, ¿no? En nuestro caso, en Lima, solo en Lima, hay menos cantidad de espacios públicos, ¿no? Hay mayor cantidad de centros comerciales, ¿no? Esta casi cultura del consumismo y del individualismo exagerado, ¿cómo podría hacerlo cómo podríamos hacerle frente, ¿no? desde los proyectos, desde la carrera? Eso es lo que quería consultar. Claro, lo que pasa es que el ser humano, o nosotros, los arquitectos, y por qué no los urbanistas, tenemos la responsabilidad de soñar, ¿sí? Y al momento de soñar, ¿no? Va a emerger la utopía, ¿sí? Es decir, para mí es el ideal que la ciudad sea para caminar, ¿no? Y cuando vayan adquiriendo más conciencia del por qué, van a encontrar mejor argumentación y contraargumentación, ¿no? Así es que en esa perspectiva yo podría decir que podría venir otro y decirte, no, ¿sabes qué? La arquitectura, la ciudad no es una ciudad para caminar, es una ciudad para trabajar, para producir en sociedad, ¿sí? Eso cambia todas las reglas de juego, ¿no? Yo te podría decir, la ciudad es una ciudad para el individuo, ¿no? Y por lo tanto necesito garantizar la seguridad del individuo y garantizar su felicidad. Y eso cambia todo también, ¿sí? Por decirlo así, paso de un urbanismo participativo, como puede ser el urbanismo táctico, a un urbanismo, ¿sí? De tipo militarizado, ¿ya? Y puedo llegar a la conclusión de que yo necesito tener un urbanismo de discurso profesionalista, ¿no? Es decir, el profesional tiene la razón y se acabó la historia, ¿no? O puedo pasar a decir que la ciudad debe ser sostenible, ¿no? Y por lo tanto adquiero un discurso ecologista en mi perspectiva. Cualquiera de esos, y hay otros discursos más globalistas, localistas, ecologistas, ¿no? Desarrollistas, y N más 14 más o menos, hasta donde he contado, ¿sí? Son utopías, ¿no? Que traerán de trasfondo, y esto es lo distópico, ¿no? Esto es lo que no se debe hacer, ¿no? De taquito lo traen, no lo dicen directamente, pero siempre está ahí, ¿no? Por lo tanto, nosotros en realidad, lo que hacen los distintos arquitectos, yo no he puesto un ideal en sí mismo,
¿sí? Si no he teorizado nada más, ¿no? Y que eso luego se convierta en una utopía es otra cosa que se tiene que construir, ¿no? Pero nos permite por lo menos reflexionar sobre cómo quiero que sea mi ciudad, cómo quiero que sea mi arquitectura. Yo no he dicho acá que la arquitectura debe ser como la de Frank Gehry. Tampoco he dicho que la arquitectura debe ser como la de Norbert Schulz. Simplemente he dicho que la arquitectura debe pensar en la ciudad. No he dicho si pensar miméticamente o pensar como contraste. Esa es una reflexión que ya llegará el proyectista, ¿no? Como buen creador que tendrá un razonamiento y un lenguaje que le quiera aportar a la arquitectura, ¿no? A lo que voy acá es que el arquitecto debe adquirir conciencia de lo que está haciendo, ¿no? Si no adquiere conciencia de lo que está haciendo, ese arquitecto no es tan arquitecto y por lo tanto esa arquitectura no va a ser tan arquitectónica, ¿no? Simplemente ello, ¿no? ¿Sí? Sí, yo podía complementarlo a la respuesta de Arturo. Sí, Miguel. Sí, entendemos que que la ciudad donde habitamos, pues es un tema, como ha dicho Diego, ¿no? Que a veces el cliente, pues, exige al proyectista a veces esta cantidad de metros cuadrados exagerado y que tiene que cumplir y a veces esa regla de juego al arquitecto pues lo llevan a hacer, digamos, proyectos que no tienen ese aporte urbanístico o esa conexión con la ciudad. Yo lo separaría en dos cosas, ¿no? Un tema es el tema privado de la exigencia de ganar, ¿no? De ganar dinero, ¿no? Por lo cual construir más, ¿no? A costa no importa pues cómo vivas, sino tiene que haber más metros cuadrados. Y los otros son los proyectos de corte público, ¿no? O sea, proyectos que digamos, donde hay inversión del Estado, ¿no? Estamos hablando de centros culturales, inclusive hasta edificios de tipo ministerio o de otro tipo, pero de corte público, ¿no? Es ahí donde, digamos, puede uno explorar, ¿no? Y ahí se nota, pues, este conocimiento del arquitecto, ¿no? De cómo intervenir en el lugar, ¿no? En ese tipo de edificios. Lamentablemente, casi todos los edificios del Estado, digamos, no son por concurso, ni son sino básicamente son por elección cuantitativa, ¿no? Cuando más certificados tienes, más puedes acceder a la construcción o a ganar un concurso de ese tipo, un concurso de mérito, básicamente, ¿ya? Y por eso no tenemos grandes referentes de proyectos públicos que sean, digamos, referentes arquitectónicos. Creo que creo que el último ha sido que se hizo por concurso fue la Biblioteca Nacional. Ese fue el último. De ahí los otros que han salido por ahí han sido muy, digamos, cosas más de político, digamos, ¿no? Que de decisiones de un ministro determinado para hacer, por ejemplo, el nuevo museo, ¿no? Entonces, pero sin embargo, esperemos que vuelva, porque en realidad los mejores edificios públicos que aportan a la ciudad son los edificios que nacen a partir de un concurso público. Entonces, es muy complejo hacer un edificio privado, ¿no? Que aporte a la ciudad, que tenga estas consideraciones que ha hablado Arturo. Es sumamente complejo, ¿no? Se requiere de mucha capacidad del arquitecto y mucha experiencia, haber hecho varios proyectos y cómo manejar las normativas en pro de darle a la ciudad un mejor espacio, ¿no? Entre esa comunión o esa conexión entre el edificio y la ciudad.